En la clase de hoy ya vamos a entrar de lleno en un tema fundamental para la materia, que es la célula, ¿sí? Bien básico, bien general, y a lo largo, a medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ir profundizando cada vez más en distintos aspectos de la célula y la relación entre células. Pero la clase de hoy va a ser bien introductoria de las cosas que tenemos que saber para empezar a estudiar a la célula. Bien, lo primero que vamos a ver es cuáles son las distintas estrategias energéticas de los organismos eh, según el tipo de organismo que sea, ¿sí? ¿Qué es una estrategia energética, en primer lugar? Bueno, la manera que tiene este organismo o que tienen las células de este organismo para obtener energía. ¿De qué manera lo hacen? Esas son las estrategias energéticas. Y vamos a ver que hay dos grandes grupos, ¿sí? eh, que se diferencian en sus estrategias energéticas. Por un lado los heterótrofos y por otro lado los autótrofos. Esto les debe sonar seguro, en el colegio lo tienen que haber visto, por lo menos mencionado. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos estrategias energéticas? La característica de los heterótrofos es que incorporan moléculas orgánicas del ambiente y las oxidan, ¿sí? Las degradan para obtener la energía que está almacenada en los enlaces de esas moléculas orgánicas, ¿sí? Recuerdan que yo les dije en la clase pasada que la glucosa, por ejemplo, es una molécula orgánica, ¿sí? Y básicamente son carbonos unidos entre sí y unidos a hidrógeno, ¿sí? O pueden también estar unidos a oxígeno, ¿sí? En el caso de la glucosa, además de uniones carbono-carbono y carbono-hidrógeno, hay también uniones carbono-oxígeno, ¿sí? Pero esa es más o menos la estructura de una molécula orgánica. En los enlaces de las moléculas orgánicas se almacena energía, ¿sí? Justamente la energía necesaria para formar esos enlaces. Bueno, las células o los organismos heterótrofos lo que hacen es incorporar estas moléculas, degradarlas, es decir, romper estos enlaces y obtener la energía almacenada en esos enlaces, ¿sí? Y para hacer esto, sí o sí tienen que consumir oxígeno, ¿sí? Sí o sí tienen que consumir oxígeno. Un ejemplo de heterótrofo, por ejemplo, somos nosotros, ¿sí? Y consumimos oxígeno y también incorporamos moléculas orgánicas del ambiente, ¿sí? Cuando comemos, lo que hacemos es incorporar moléculas orgánicas o algo que luego de determinada degradación se va a transformar en moléculas orgánicas, ¿sí? Y consumimos oxígeno, respiramos, ¿está bien? Respiramos y bueno, eso es lo necesario, digamos, para poder obtener energía de estas moléculas orgánicas, y es lo que hacemos nosotros, entre otros organismos, ¿no? Bueno, y esto, ¿sí? Además de consumir oxígeno e incorporar moléculas orgánicas, lo que hacemos es, o lo que hacen en general los heterótrofos, es generar agua y dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono es lo que expiramos, ¿sí? Respiramos y eh, devolvemos dióxido de carbono al ambiente. ¿Está bien? Ejemplos de esto, animales, hongos y distintos tipos de organismos unicelulares. Recuerden, los hongos, más allá de que nos hacen acordar mucho más a las plantas, no son autótrofos, sino que son heterótrofos. Bien, y ya que lo mencioné, vamos ahora con los autótrofos, ¿sí? Los autótrofos van a ver que son recontra complementarios con los heterótrofos, porque lo que hacen es sintetizar moléculas orgánicas. O sea, las moléculas orgánicas que los heterótrofos necesitamos para subsistir, las sintetizan los organismos autótrofos, ¿sí? Y como les comenté, estas moléculas orgánicas tienen mucha energía, ¿sí? Y los autótrofos no solamente sintetizan moléculas orgánicas, sino que también generan oxígeno. Todo esto a partir de sustancias inorgánicas que son más simples, ¿sí? O sea, los autótrofos generan todo lo que necesitamos, ¿sí? Moléculas orgánicas ricas en energía y oxígeno. Em, Después, dentro de los autótrofos hay dos ramas, digamos.
Están los organismos autótrofos, que son quimiosintéticos, y están los organismos que son fotosintéticos. Nosotros estamos más familiarizados con los fotosintéticos porque, nada, son los que, con los que interactuamos, digamos, más en nuestra vida diaria, que son las plantas, por ejemplo. Pero los quimiosintéticos también existen, ¿sí? Los quimiosintéticos también existen. Son, por ejemplo, las bacterias. En este caso les puse ejemplo de heterótrofo, hongos y nosotros, ¿sí? Las personas. Ejemplos de autótrofos fotosintéticos les puse una planta y de autótrofos quimiosintéticos les puse unas bacterias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fotosintético y quimiosintético? Bueno, los fotosintéticos, para realizar esto que yo les comenté que hacen los organismos autótrofos, toman la energía de la luz solar, ¿sí? Para realizar esta síntesis de moléculas orgánicas y utilizan también agua y dióxido de carbono. Como ejemplo ya les mencioné, las plantas, también hay algunos organismos protistas que son fotosintéticos. ¿Cuál es la diferencia entonces con los quimiosintéticos? Bueno, los quimiosintéticos, en lugar de obtener la energía de la luz solar, obtienen la energía de distintas reacciones inorgánicas, ¿sí? Entonces, la principal diferencia entre fotosintético y quimiosintético es de dónde sacan la energía para generar moléculas orgánicas y oxígeno. Bueno, acá vemos lo que yo les mencionaba recién sobre esta relación entre los heterótrofos y los autótrofos, ¿sí? Yo les dije que se complementaban de alguna manera los heterótrofos y los autótrofos, porque si se fijan, en este caso, este esquema dice células fotosintéticas, o sea, estamos hablando de los autótrofos fotosintéticos puntualmente, reciben fotones, ¿sí? Reciben fotones, piénsenlo como energía solar, simplemente, y consumiendo agua y dióxido de carbono generan glucosa como ejemplo de molécula orgánica y oxígeno. Y fíjense, las células heterótrofas, perdón, las células heterótrofas reciben esta glucosa y reciben este oxígeno y generan agua y dióxido de carbono, que es el agua y el dióxido de carbono que las células fotosintéticas van a utilizar para nuevamente con la energía solar generar glucosa y oxígeno. Entonces, son absolutamente complementarias estas dos tipos de estrategias energéticas, ¿sí? Es muy probable, es muy probable que las primeras células en la Tierra, ¿sí? Hayan sido autótrofas. ¿Por qué es muy probable? En primer lugar, porque las bacterias, que son un ejemplo de célula autótrofa, son recontra resistentes. Entonces es mucho más probable que organismos de ese estilo hayan podido sobrevivir en las condiciones de la Tierra primitiva, que como les mencioné en la clase pasada, eran terribles, ¿sí? Entonces es mucho más probable que las bacterias u organismos similares a las bacterias hayan eh, podido sobrevivir. En primer lugar, por eso es que se cree que las primeras células fueron autótrofas, pero además si son células autótrofas fotosintéticas, ¿sí? Si son fotosintéticas, eh, su rol fue fundamental en la evolución de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque las fotosintéticas generan moléculas orgánicas y generan oxígeno, que son las condiciones que tiene que haber para que células heterótrofas y posteriormente organismos heterótrofos puedan sobrevivir en esas condiciones. Entonces, se cree que las primeras células fueron sí o sí autótrofas. Bien, tenemos acá la teoría celular, ¿sí? La teoría celular yo eh, se las mencioné al pasar la clase pasada, les dije que en las próximas clases íbamos a poder ver los postulados, que son estos, ¿sí? Son postulados muy sencillos, casi intuitivos para nosotros que ya estamos en esta época mucho más acostumbrados a hablar de células como algo más normal, ¿sí? Lo tenemos más incorporado, entonces van a ver que
no les van a resultar nada complicados estos postulados. Bien, el primer postulado dice que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Es decir, para considerarte un organismo vivo tenés que tener por lo menos una célula, ¿sí? No aclara qué tipo de célula. Simplemente con ser unicelular alcanza para ser un organismo vivo, ¿sí? El segundo postulado nos dice que todas las reacciones químicas de un organismo vivo ocurren dentro de las células. Por ejemplo, nosotros somos un organismo vivo que está compuesto por muchas células, ¿sí? Por muchísimas células. Y todas las reacciones químicas entonces que se llevan a cabo en nuestro cuerpo ocurren puntualmente en el interior de nuestras células. No ocurren en cualquier parte de nuestro cuerpo, sino sí o sí en el interior de nuestras células. Bien, el tercer postulado lo que nos dice es que las células se originan a partir de otras células. Esto lo vamos a ver para el segundo parcial, todo lo que es división celular, muy interesante. Pero por el momento tenemos que aceptar esto, ¿sí? Que las células sí o sí nacen a partir de otras células. Lo estudiaremos con más profundidad más adelante. Y el último postulado lo que nos dice es que las células contienen la información hereditaria del organismo del que son parte. ¿Qué significa esto? Significa que si a cualquiera de nosotros nos sacan una célula y la analizan, la información genética, ¿sí? El ADN que tenga esa célula en su interior, va a ser representativo del ADN del resto de nuestras células y específico de nuestro organismo, ¿sí? Es decir, si me sacan una célula a mí y una célula a otra persona, el material genético va a ser distinto. El de mi célula va a corresponder al ADN de todas mis células y el de la célula de la otra persona va a ser distinto al mío e igual al material genético de todas sus otras células. Voy a volver ahora un segundo a esta parte, simplemente para aclarar y remarcar el hecho de que, más allá de que yo acá puse como ejemplo a las bacterias como autótrofas quimiosintéticas, no todas las bacterias son autótrofas quimiosintéticas. Hay un tipo de bacteria particular que se llama cianobacteria, que son autótrofas fotosintéticas, ¿sí? Ese tipo celular es el que se eh, sospecha que fue uno de los primeros tipos celulares de la Tierra y que nada, generó el oxígeno y todo eso que les comenté anteriormente, ¿sí? Pero bueno, quería aclarar esto para que quede claro. No todas las bacterias son quimiosintéticas. Hay bacterias que son fotosintéticas. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a hablar de los distintos tipos celulares, ¿sí? Nuestros tipos celulares por excelencia son procariota y eucariota, ¿sí? Vamos a ver unas pocas diferencias hoy. Yo ya les comenté que en esta clase no vamos a ver todo lo que tenga que ver con la célula, ¿sí? Sino que vamos a empezar a verlo y lo vamos a ir profundizando a medida que pasen las clases, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre procariota y eucariota? Bueno, tienen varias, ¿sí? Eh, en primer lugar, el material genético. En el caso de las células procariotas, todo el material genético está libre en el citosol, ¿sí? Si se fijan, esto es el material genético y está libre en el interior de la célula. Es una molécula grande y además es una molécula circular de ADN. Eso también es una gran diferencia entre eh, las procariotas y las eucariotas, ¿sí? Está débilmente asociada a proteínas, es decir, no está unida a muchas proteínas, ¿sí? Y si está unida, no está unida tan fuertemente como lo está eh, el ADN de una célula eucariota. Y como les mencioné, bueno, está ubicada en una zona que no está rodeada por una membrana, ¿sí? No está encerrado el material genético.
pero la zona en donde se acumula el material genético en la procariota lo vamos a llamar nucleoide, ¿sí? Que de nuevo no es una estructura cerrada, ¿sí? Sino que es una zona donde se acumula el ADN, ¿sí? Fíjense, en el caso de la eucariota, el material genético está encerrado, ¿sí? El material genético está encerrado en el núcleo. Otra diferencia, como les dije, es que el ADN no es circular, como en el caso de la procariota, sino que es ADN lineal y además está unido fuertemente a proteínas y a mucha cantidad de proteínas, ¿sí? Como les dije, está encerrado, eso es clave, por eso decimos que el ADN en la célula eucariota se encuentra dentro del núcleo, ¿sí? El núcleo es esta estructura que envuelve a el ADN, ¿sí? Y el núcleo está compuesto por una membrana doble, ¿sí? Y una envoltura nuclear. Otra diferencia recontra importante entre eucariota y procariota es que la célula eucariota tiene organelas, eso es recontra importante, ¿sí? La procariota no tiene organelas en el interior. La eucariota sí tiene organelas. ¿Cuáles son las organelas? Bueno, esta estructura, por ejemplo, Golgi, ¿sí? Eso es una organela. Las mitocondrias, ¿sí? Eh, el retículo, ¿está bien? Todas esas cosas son organelas. Y como les dije, la célula procariota carece de estas estructuras, ¿sí? Yo les acabo de dar ejemplos de organelas, pero ¿qué son las organelas específicamente? Son compartimientos, ¿sí? Son como habitaciones dentro de la misma célula que tienen determinadas funciones específicas. Es decir, la mitocondria no hace lo mismo que hace Golgi, no hace lo mismo que hace el retículo endoplasmático. Cada una de estas estructuras tiene funciones específicas. Y eso es una ventaja para la célula eucariota. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente todo lo que hace la célula, ¿sí? La eficiencia de la célula aumenta un montón, porque los trabajos están subdivididos en estas pequeñas oficinas, ¿sí? Dentro de la célula. Bueno, acá les dejo en la diapo, ¿sí? Las características recontra importante de la procariota, no compartimentalizada, ¿sí? No tiene compartimientos. Eso hace que la procariota sea mucho menos eficiente. Y se ha comprobado también que la procariota es una célula muchísimo más antigua que la eucariota, ¿sí? Además, la clase pasada yo les comenté esto de complejidad en constante aumento. La célula eucariota es mucho más compleja que la célula procariota. Entonces es evidente que la célula eucariota es más joven que la célula procariota. Bueno, y acá también les dejo las características de la célula eucariota, que son las que les estuve mencionando. A continuación vamos a hablar un poco de la teoría endosimbiótica, ¿sí? Esta teoría lo que hace es explicar de qué manera aparecieron, entre comillas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, las mitocondrias en las células eucariota y los cloroplastos en las células eucariota vegetal específicamente, ¿sí? Eh, Nosotros estamos hablando de, o sea, esta teoría arranca, ¿sí? El origen de las mitocondrias y los cloroplastos arrancan en un momento en el que solamente tenemos células procariotas, ¿sí? Imagínense la Tierra poblada solamente por células eucariotas. Como les mencioné recién, una posibilidad es que estas células procariotas, perdón, fuesen cianobacterias, ¿sí? Es decir, estas eh, células que eran autótrofas fotosintéticas. Bien, ¿cuál era la característica de estas células? Que podían generar oxígeno y moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, a medida que la atmósfera de la Tierra primitiva
se volvía cada vez más rica en oxígeno, es decir, a medida que aumentaba cada vez más la concentración de oxígeno en la atmósfera de la Tierra primitiva, por acción de, como les comenté recién, las cianobacterias, algunas células procariotas comienzan a utilizar el oxígeno, ¿sí? Algunas, no todas, ¿sí? Algunas comienzan a utilizar este oxígeno que estaba por todos lados para llevar adelante distintos procesos metabólicos. De esa manera aparecen, ¿sí? Se generan las células procariota aeróbicas, que son las que consumen oxígeno para llevar adelante su metabolismo. Por otro lado tenemos a las anaeróbicas, que no necesitan consumir oxígeno para llevar adelante todos sus procesos metabólicos. Bien, una vez que se genera esa diferenciación entre aeróbica y anaeróbica, lo que ocurre, o lo que dice esta teoría, que es muy probable que haya ocurrido, es que células procariotas de mayor tamaño fagocitaron células aeróbicas de menor tamaño. ¿Qué es fagocitar? Básicamente comerse, ¿sí? Incorporan, ¿sí? Incorporan a estas células más pequeñas en su citosol, ¿sí? Entonces, las fagocitan las células procariotas más grandes a estas células procariotas más pequeñas aeróbicas, es decir, que tienen la capacidad de utilizar el oxígeno para llevar adelante procesos metabólicos, pero en vez de digerirlas, como lo suelen hacer las células que fagocitan a otras células, en vez de digerirlas, no las digieren, ¿sí? No las digieren, y lo que ocurre es que se genera una relación llamada relación simbiótica, ¿sí? Una relación simbiótica. Las relaciones de este tipo, la característica que tienen es que ambos miembros de esta relación se ven beneficiados de la misma, ¿sí? Se ven beneficiados. ¿Cuáles eran los beneficios que existían en esta relación entre las procariotas chiquitas y aeróbicas y las procariotas grandes? Bueno, el beneficio de las procariotas más chiquitas, de las aeróbicas, es que obtienen protección frente a otras células y además nutrientes, ¿sí? Nutrientes de fácil acceso porque están contenidas dentro de una célula. Y por otro lado, la célula que vamos a llamar célula huésped, que es la que fagocitó a la célula procariota más chiquita, obtuvo algo importantísimo, que es una forma de utilizar el oxígeno, ¿sí? Entonces, una célula procariota, ¿sí? Incorpora otra célula procariota aeróbica, es decir, otra célula que es capaz de utilizar oxígeno. En vez de fagocitarla, como suele ocurrir en este tipo de células, no la digiere, perdón, y se lleva adelante esta relación simbiótica entre la célula más grande y la célula más pequeña. Esto es el precursor de cualquier célula eucariota, ¿sí? Principalmente de una célula eucariota animal, porque no tiene cloroplasto incorporado. Pero lo que vamos a ver a continuación, si seguimos avanzando a lo largo de esta flechita, es cómo se genera un precursor de la célula eucariota vegetal. Nosotros sabemos que también hay otras células procariotas de pequeño tamaño o del mismo tamaño que una procariota aeróbica, que son fotosintéticas. Entonces, esta célula huésped, que ya había incorporado una célula procariota aeróbica, lo que hizo a continuación fue incorporar una célula procariota fotosintética, ¿sí? La incorpora y ocurre exactamente lo mismo. En vez de digerirla, se lleva a cabo esta relación simbiótica en el que todos los miembros de esa relación se ven beneficiados de alguna manera. Y de esta manera, obviamente luego del paso de miles de años, se genera la mitocondria y
el cloroplasto dentro de, en este caso particular, una célula eucariota vegetal. Esa es entonces la teoría que explica cómo es que se pasó de células procariotas a células eucariotas. Y la evidencia de la teoría endosimbiótica es bastante clara, digamos, bastante contundente. Una de las primeras más importantes evidencias de que la teoría endosimbiótica es efectivamente cierta es que tanto los cloroplastos como las mitocondrias tienen ADN propio, ¿sí? Es decir, portan un ADN que es distinto al ADN de la célula, ¿sí? Es distinto al ADN que está en el núcleo de la célula. ¿Por qué razón el ADN sería distinto? Bueno, según la teoría endosimbiótica, el ADN es distinto porque los cloroplastos y las mitocondrias originalmente eran células distintas, no nacieron siendo parte de la célula eucariota. Esa es la primera entonces evidencia. Otra evidencia es que ambos, tanto los cloroplastos como las mitocondrias, se reproducen por fisión binaria, ¿sí? La fisión binaria, la reproducción por fisión binaria, es un tipo de reproducción clásico de las bacterias. Son las bacterias que, por si no quedó claro, las bacterias son células procariotas, ¿sí? Son las bacterias las que se dividen, por ejemplo, por fisión binaria. Las células procariotas se reproducen de esta forma. Entonces, una evidencia más que suma a esta teoría que indica que los cloroplastos y las mitocondrias originalmente eran células procariotas. Y tercera evidencia clarísima también, tanto los cloroplastos como las mitocondrias poseen proteínas bacterianas en sus membranas. O sea, más evidencia que esta para comprobar que los cloroplastos y las mitocondrias tienen origen bacteriano, no puede haber, ¿sí? Es clarísimo. Bueno, pasamos ahora a ver los distintos tipos de reinos, ¿sí? Yo se los mencioné también en la clase pasada. Inicialmente los reinos eran solamente dos, ¿sí? Todo se dividía en plantas y animales, nada más que eso. Pero cuando se descubrió el microscopio, esta fue una herramienta para profundizar mucho más en este tipo de investigación o de información, ¿sí? Que es, bueno, las distintas diferencias entre organismos, y permitió también observar organismos microscópicos, ¿sí? Cosa fundamental. Entonces, los reinos dejaron de dividirse en plantas y animales y se dividieron en varios reinos más, ¿sí? En primer lugar, acá tenemos el reino Monera, ¿sí? El tipo de organismos que forma parte del reino Monera son bacterias. El tipo celular es procariota, ¿sí? Recuerden, siempre que digo bacteria va a ser procariota, no hay bacterias eucariota, ¿sí? Así que no lo vamos a usar como sinónimo, pero sepan que siempre que sea una bacteria va a ser procariota. No siempre que yo diga procariota me voy a referir a una bacteria, no es lo mismo, ¿sí? Hay distintos tipos de procariota, pero las bacterias son siempre procariotas. Clasificación según el número de células que compone el organismo, unicelular, ¿sí? Estrategias energéticas pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Depende el tipo de organismo que sea dentro de este reino, ¿sí? Otra característica, ¿sí? Referente a la pared celular de la célula, nosotros todavía no vimos distintas estructuras dentro de la célula, lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, la pared celular, ¿sí? Es un componente, digamos, de la célula, y va a ser diferente en el caso de cada uno de estos reinos, va a haber alguna que otra diferencia.
En el caso del reino Monera, la pared celular va a estar constituida por péptidoglicano, ¿sí? Ejemplo de organismos que forman parte de este reino, bacterias y algas azules. El siguiente reino es el de los protistas, ¿sí? Ejemplos de organismos que forman parte de este reino, protozoos y algas. Así como en el anterior eran bacterias y algas azules, en este caso tenemos protozoos y algas. Tipo celular eucariota, ¿sí? En función al número de células unicelulares y en función a el tipo de nutrición o a la estrategia energética pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos, dependiendo del organismo que sea. No tienen pared celular. Bien, siguiente reino, fungi, ¿sí? El reino de los hongos. Ejemplo de esto, bueno, hongos, ¿sí? Cualquier tipo de hongo forma parte de este reino y solamente los hongos. Ahora, el tema de los hongos es que tienen algunas características raras. Por ejemplo, estas dos imágenes que yo les estoy dejando acá, ambas son hongos. Nosotros tenemos hongos unicelulares, que son estas células que les muestro acá, y tenemos también hongos pluricelulares. Entonces, vamos a tener muchos tipos distintos de hongos dentro de este reino. Lo que es seguro es que el tipo celular es eucariota, y como les mencioné recién, pueden ser unicelulares, por ejemplo, las levaduras, que es esta imagen que yo les puse acá, o pueden ser pluricelulares, como por ejemplo las setas, ¿sí? Los hongos comunes y corrientes que conocemos nosotros. Estrategia alimentaria, ya la saben, ¿sí? Se las mencioné, heterótrofos, y tienen una pared celular particular compuesta por quitina, ¿sí? Ejemplos entonces de organismos que forman parte de este reino, mohos, los hongos que conocemos eh, en nuestra vida diaria, digamos, eh, y bueno, las levaduras, ¿sí? Como para poner algunos ejemplos. Último reino, perdón, anteúltimo reino, me falta el de los animales, anteúltimo reino, el de las plantas, ¿sí? Tipo celular eucariota. En función al número de células pluricelulares, autótrofos, ya lo sabemos, y la pared celular va a estar compuesta por celulosa, ¿sí? A diferencia del reino de los hongos, que la pared celular estaba compuesta por quitina. Bueno, y acá les puse un par de ejemplos de plantas, pero imagino que tienen en mente muchos más. Bien, reino de los animales. Este es el más intuitivo de todos porque nosotros formamos parte de él. Tipo celular eucariota, todos organismos pluricelulares. Estrategia energética, heterótrofos, y no contamos con pared celular, ¿sí? Nuestras células no cuentan con pared celular. Les quise poner este ejemplo de la vaquita de San Antonio porque nosotros por lo general no estamos acostumbrados a tratar como animales o a considerar animales a los insectos. Cuando decimos animales nos imaginamos, no sé, el gatito este que les puse acá, un perrito o cualquier tipo de animal más familiar, ¿sí? Em, pero bueno, los insectos forman parte del reino animal, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, y les dejé acá este cuadro, ¿sí? Está sacado del libro, así que cuando lean se lo van a cruzar, en el que les muestro los distintos tipos celulares, qué reinos forman y ejemplos de cada uno de estos. Fíjense, las células procariotas forman parte del reino Monera y las eucariotas pueden ser protistas, hongos, plantas o animales, ¿sí? Bien, otra subdivisión, o en realidad no es necesariamente
no es una subdivisión dentro de los reinos, sino que al contrario, eh, abarca mucho más, ¿sí? esta categoría, digamos, en comparación al de los reinos, que es la categoría de dominio, ¿sí? Los dominios son tres, y en estos tres dominios están agrupados todos los organismos que existen. Entonces, como les dije recién, esta categoría incluye mucho más que la categoría reino. Bien, ¿cuáles son estos dominios? Eucaria, bacteria y arquea. Son esos tres, ¿sí? En el caso de las bacterias, o mejor, arranquemos en orden. En el caso de Eucaria, este es el más común para nosotros, ¿sí? Son todos los organismos que están formados por células eucariotas, ¿sí? El mismo nombre lo está diciendo, Eucaria, ¿sí? Todo organismo formado por células eucariotas forma parte de este dominio. ¿Qué significa? Que todos los organismos, protistas, hongos, vegetales y animales forman parte de este solo dominio, que es el dominio Eucaria. Después sí tenemos el dominio bacteria, ¿sí? El dominio bacteria son procariotas unicelulares y coloniales. ¿Por qué se aclara esto? Porque la agrupación de muchos organismos unicelulares forma colonias, pero no significa que forme un organismo pluricelular, simplemente es una agrupación de organismos unicelulares. ¿Está bien? Hay una diferencia importante entre colonia y organismo pluricelular. En el caso de las bacterias, y van a ver que también en el caso del dominio arquea, estos organismos no forman organismos más complejos pluricelulares, sino que se agrupan en colonias. Y en el caso de las arqueas, vamos a tener exactamente la misma definición, procariotas, unicelulares y coloniales. El tema es que el dominio arquea no incluye a las bacterias, ¿sí? No incluye a las bacterias. Las bacterias, digamos, formaron su propio reino, su propio dominio, ¿sí? Bien, tenemos entonces estos tres dominios en los cuales se separa todo organismo existente. Bueno, vamos a hablar ahora de los distintos niveles de organización. Esto es muy fácil y lo toman siempre, ¿sí? Así que está bueno que lo sepan. En este caso yo les estoy mostrando los distintos niveles de organización desde el más simple hasta el más complejo de todos. Y eso es lo importante, que sepan el orden, ¿sí? Por lo general eso es lo que toman. Preguntan cuál es el orden de todos estos niveles de organización, así que vamos a verlo, ¿sí? El nivel de organización más simple de todos es el subatómico, y esto tiene más que ver con química que con biología. Si hicieron química les va a sonar más familiar, si no, de todas maneras se los comento. El nivel subatómico está compuesto por todas las partículas subatómicas, es decir, por las partículas que forman parte de los átomos, que son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones son los que se encuentran en el núcleo atómico y los electrones son los que se encuentran alrededor del núcleo atómico, ¿sí? El siguiente nivel es el atómico, ¿sí? Son simplemente átomos individuales. El siguiente nivel es el molecular, ¿sí? Los átomos se asocian entre sí y forman moléculas. El siguiente nivel es el celular. ¿Por qué? Porque las células son simplemente organización de moléculas, ¿sí? Se los mencioné la clase pasada. Las moléculas se organizan formando sistemas. Estos sistemas son, por ejemplo, las células. Y en este punto, en el nivel celular, comienza la vida, ¿sí? Desde célula en adelante estamos hablando de cosas vivas, por decirlo de alguna manera. El siguiente nivel, luego de la célula, es el tejido. El tejido está formado por células vivas especializadas. Por ejemplo de célula, neurona. Las neuronas se agrupan formando
un tejido que es el tejido neuronal. Lo mismo con el músculo, ¿sí? El tejido es el músculo y la célula es la célula muscular, ¿está bien? Entonces, lo mismo con el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano, está formado por el tejido hepático y la célula es el hepatocito. Y esto me da pie para pasar al siguiente nivel de organización, que es el órgano, ¿sí? Como les mencioné recién, hígado, tejido hepático, hepatocito. Luego de el órgano tenemos el sistema, o tenemos los sistemas. Pensémoslo en nuestro propio cuerpo. Tenemos sistema respiratorio, tenemos sistema circulatorio, sistema renal, ¿sí? Pensemos en el respiratorio. Bueno, el respiratorio está formado por distintos órganos, por ejemplo, los pulmones. Y los pulmones están formados por determinado tejido. Y este tejido está formado por células especializadas, es decir, células que tienen determinada función, ¿sí? Y al mismo tiempo, una conjunción, un agrupamiento de los distintos sistemas forman un organismo. Nosotros somos un organismo y como les mencioné recién, estamos formados por distintos sistemas, circulatorio, renal, ¿sí? Respiratorio, digestivo, etc. Los organismos, al mismo tiempo, se organizan formando poblaciones, ¿sí? Las poblaciones son individuos de una misma especie que comparten un hábitat, ¿sí? Esa es la definición de población. En el caso de la comunidad, que sería el siguiente nivel, son individuos de distintas especies que coexisten, ¿sí? En un mismo lugar. Esa es la diferencia entre población y comunidad. En la población son todos de una misma especie y en la comunidad son individuos de distintas especies, o sea, digamos que es la agrupación de distintas poblaciones, ¿sí? Y por último, el nivel más alto de todos es el nivel del ecosistema. El ecosistema es el conjunto de seres vivos, pero no solo como un conjunto de seres vivos, sino en relación con el ambiente en el que se encuentran, ¿sí? O sea, el nivel ecosistema es mucho más integrador, integra mucho más, abarca mucho más, ¿sí? No solo agrupación de individuos, sino un hábitat, ¿sí? Un ambiente. Bien, por último, lo último que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a ver cuáles son las características de los seres vivos, es decir, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir un organismo para ser un ser vivo. Y son varias. En primer lugar, vamos a mencionar la nutrición, ¿sí? Esto implica que un organismo se nutra, implica que actúa como un sistema abierto, ¿sí? Y los sistemas abiertos lo que hacen o lo que los caracteriza es que intercambian tanto materia como energía con el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros intercambiamos materia y energía, ¿sí? Intercambiamos, por ejemplo, energía cuando la incorporamos en nuestros alimentos y cuando la liberamos como calor, por ejemplo. E intercambiamos materia también cuando la incorporamos mediante los alimentos y la devolvemos al ambiente mediante nuestros desechos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, funcionamos como sistemas abiertos, ¿sí? Ese es el proceso de nutrición, incorporar algo del medio ambiente, obtener energía y devolver materia al medio ambiente y devolver también parte de esa energía al medio ambiente. Otra característica es el metabolismo. Todos los seres vivos tienen metabolismo. Y el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y reacciones de transformación de energía, ¿sí? Que son, por ejemplo, la síntesis y la degradación de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, como ya les comenté, degradamos a la glucosa.
Bueno, eso lo podemos hacer porque tenemos metabolismo. Si no, no lo podríamos hacer. Otra característica es la homeostasis, ¿sí? Y la homeostasis es muy importante porque es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener su medio interno estable a pesar de comportarse como un sistema abierto. O sea, intercambiamos materia y energía, pero al mismo tiempo nuestro medio interno es estable, ¿sí? Y esto lo podemos hacer porque tenemos metabolismo, ¿sí? Si no tuviésemos metabolismo, no podríamos mantener nuestro medio interno estable. Vamos a hablar puntualmente de las células, ¿sí? Las células pueden mantener su identidad química, ¿sí? Es decir, no hay cualquier cosa dentro de la célula, tienen una identidad. Bien, después tenemos la irritabilidad, ¿sí? Que es la capacidad de los seres vivos de autorregularse, autoconservarse y responder a estímulos, ¿sí? Tanto externos como estímulos dentro del mismo organismo. Cuando veamos señalización, vamos a ver mucho de esto de la respuesta a los estímulos, pero en cuanto a un ejemplo más cotidiano para que puedan entender a qué se refiere la irritabilidad, piensen, por ejemplo, en poner la mano sobre fuego, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si ponemos la mano sobre fuego? Bueno, vamos a recibir una señal en forma de dolor que nos va a estar indicando que algo nos está lastimando y que para que nos deje de lastimar, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para autoconservarnos, para no dañarnos. Vamos a responder a ese estímulo corriendo la mano, evitando el daño, ¿sí? Eso como un ejemplo muy simplificado de lo que es la irritabilidad. Bien, luego tenemos como característica la reproducción, ¿sí? Que es básicamente la transmisión de información genética de padres a hijos, ¿sí? De progenitores a la descendencia. Estas son las últimas, ¿sí? Crecimiento, autopoiesis y adaptación, ¿sí? El crecimiento se entiende, ¿sí? En organismos unicelulares como aumento del volumen de la célula, y en organismos pluricelulares se entiende como aumento del volumen, pero al mismo tiempo aumento del número de células, ¿sí? Y es un proceso que está regulado dentro de cada especie y dentro de cada organismo, ¿sí? Es decir, es distinto en cada caso. Luego tenemos la autopoiesis, ¿sí? Que es la capacidad de reproducirse y de poder mantenerse por sí mismos, ¿sí? Es decir, de subsistir. Y por último tenemos la adaptación. Lo vamos a ver la clase que viene, que es la clase de evolución, pero la adaptación tiene que ver con la capacidad de amoldarse, ¿sí? La capacidad de amoldarse para poder subsistir a una determinada situación, a determinadas condiciones. Entonces, todas estas son las características que tiene que tener un ser vivo para considerarse un ser vivo, ¿sí? Más adelante en las diapositivas les dejo algunos ejercicios para que intenten resolver. Y eso es todo por la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver teoría de la evolución y distintos métodos evolutivos.